Buenas tardes, estamos comenzando un nuevo Conciencia Social esta tarde de miércoles 21 de octubre, a pocos días de nuestro plebiscito 2020, suceso histórico en nuestro país. Estamos nuevamente con Roberto Padilla Parga, abogado, profe universitario y Superman también, según su polera dice. Eh, Vamos a estar hablando hoy entonces de este plebiscito, qué es lo que tenemos que saber, qué necesitamos tener claro y todas las dudas de último momento que podamos aclarar son bienvenidas, así que si alguien quiere comentar, escríbanos. Estoy un poco en claroscuro, lo sé, pero esta es la mejor locación que pillé en este momento. Así que démosle nomás. Muchas gracias por estar, Roberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú sí, te ves claro, oscuro, pero te ves, te alcanza a distinguir. Eh, y sí, no, hay que buscar, hay que rebuscárselas de repente. Una de las tantas cosas que hemos aprendido en esta sociedad de la videollamada que nos ha tocado en el 2020, que de repente tenemos que hacer unos malabares Sí, para poder comunicarnos por esta vía. claro que sí. Hay muchas, hay muchas instituciones de repente que piden, no sé, que tienen como una lista de requisitos para poder hacer una transmisión o algo por el estilo, y es como, loco, estoy desde mi casa, no estoy desde un estudio. Es lo que hay, pero aquí Es estamos. lo que- Pues estamos Sí, aquí desde casa para Radio Primavera, nuestra radio comunitaria de el norte de nuestra ciudad de Talca. Así es que muchos saludos a las así personas de es. allá que nos están viendo y oyendo. Y bueno, y estamos aquí dispuestos a hablar de este tema nuevamente. Hemos hablado Sí, en altos programas de todo esto y ya el domingo yo me siento un poco emocionada y aunque sé que esta no es la única solución a nuestros problemas sociales, tengo fe en que empezar a reformar y empezar esta evolución nos va a llevar por un buen camino. de ahí de lo que dijiste, uno ya puede extraer varias cosas, de hecho, un montón de cosas. Así. Por Tengo contenido, ejemplo, dices tú. ¿ah? Tengo contenido, dices ¿Cómo? tú, entonces, es lo que digo. Sí, por supuesto, como es más que haces este programa al otro día otro y después al otro día otro, entonces es imposible que puedas hacer tanto si no tienes contenido. ¿Qué quieres? Ay, gracias, Eh, amigo. Ya. bueno, no, pero a lo que iba o sea, sí, efectivamente tienes contenido, pero a lo que iba era que, por ejemplo, ¿cierto? Dijiste, bueno, este es el último día que vamos a hablar de esto. Quizás no, dependiendo de qué es lo que pase, ¿cierto? Quizás no sea el último día que vamos a hablar de nuestra constitución, claramente. Esto va a ser O un par de sea, vamos años a en que tener el que tema seguir esté hablando de este tema porque después viene esto de la Asamblea Constituyente, después viene todo el proceso que sigue, pero antes del plebiscito es nuestro último programa. A eso me refería. exacto. Entonces, lo último de lo que vamos a hablar respecto al plebiscito, porque después de esto, hasta el final del proceso no vamos a tener otro plebiscito, ¿cierto? Si es que las cosas se dan y pareciera ser, a jugar por las encuestas, que las cosas se van a dar así, por lo menos hasta el plebiscito ratificatorio, no debiéramos tener que volver a hablar del plebiscito. El tema constitucional probablemente sí, pero eh, por lo menos del plebiscito, del apruebo rechazo, convención constitucional, convención mixta, llega hasta el 25, ¿cierto? Y esperamos que sea lo más positivo. Así Y es. lo segundo con lo que me quería, eh, eh, que lo dijiste tú, este no va, probablemente todos sabemos, ¿cierto? Que no va a solucionar todos nuestros problemas, porque hay una parte, un sector que está ahí como metido lo vamos a decir contra sus letras, en el rechazo, que parece pensar que la demanda o el hacer campaña por el apruebo, o el pensar que, aunque no se esté haciendo campaña, el pensar que el apruebo el, es como eh, es la opción, ¿cierto? Pareciera que hay cierto sector que piensa que es como decir que queremos que haya una solución mágica, que pensamos que cambiar la constitución va a solucionar todos nuestros problemas. La verdad es que yo no lo he detectado, honestamente, en el discurso de la gente, ¿cierto?
quienes hacen campaña ni del ciudadano medio, ¿ya? Es decir, a mí me parece que cuando eso se enarbola es como un molino de viento, ¿cierto? Porque los únicos que enarbolan la idea de que el cambio constitucional podría solucionar todo y es ridículo pensar que es así, es la gente que no quiere el cambio constitucional, porque todo el resto del mundo piensa que nada, esto es un paso para poder lograr los cambios, que no es la solución mágica. No es el único paso tampoco. O sea, de hecho, después de No esto es el, vamos a seguir pidiendo más cosas. No es que se haya acabado aquí. no, definitivamente no se va a acabar aquí, es una cuestión, no sé, redes sociales, ¿cierto? A propósito de los eventos desde que vienen dándose a partir de inicios de mes, con la vuelta a la manifestación social, la vuelta a la protesta en la calle, lo que ocurrió sobre todo en Santiago, con el aniversario del 18 de octubre, la conmemoración más bien del 18 de octubre, apareció mucha gente pensando, diciendo así como, bueno, ya tienen el plebiscito, ¿por qué quieren, por qué siguen manifestándose? O gente que decía, esto no le conviene al plebiscito, porque es como hacer campaña para el rechazo. Y la verdad es que el plebiscito va por una cuerda y la protesta social y el descontento social va por otra. Entonces, quizás haya que advertirle a la gente, ya sea rechazo o que votan a prueba también, pero piensan que es una fórmula para calmar la tensión social, quizás haya que advertirle que lo más probable es que la gente va a seguir movilizada igual después del 25. Sí, Si es que la pandemia lo permite, ¿verdad? claro que sí. Y también, la verdad es que a un año ya del salto del torniquete, eh, también todos están cansados de las medidas, como de la falta de medidas eh, que ha tenido nuestros gobernantes, nuestras cabezas. Eh, y creo que también la gente está detectando todo eso y también con respecto a la pandemia. También la gente ya como que no tiene el miedo, como cuando esto comenzó, cuando nos dijeron por ahí en marzo y abril que iba a morir mucha gente, que esto era terrible. Eh, Creo que ese miedo también ha bajado su intensidad, por eso la gente también se está movilizando. Y la verdad es que a un año, ya con estas medidas de estado de emergencia y con los militares en la calle, con el toque que queda instaurado y un montón de cosas más, esto se está volviendo insostenible. Y, o sea, por un lado, sí, comprender que esto es una parte, el cambio constitucional es una parte. Por otro lado, comprender también que el descontento social, a ver, ¿cómo decir? No es a corto plazo, no es que esto va a haber una fórmula mágica, como dices tú, que va a cambiar el descontento de un día para otro, porque las cosas no van a cambiar de un día para otro. Lo que estamos reclamando gran parte de nuestro país son políticas de Estado insuficientes que llevan años y años funcionando de la manera en que están. Y cambiar la constitución es una parte de lo que hay que hacer, pero también hay otras partes que hacer y otras cosas que pedir. Y no es porque queramos todo gratis, sino que porque lo que nos corresponde como ciudadanos, como lo hemos hablado en otros programas, este mínimo base No, de dignidad que necesitamos para tener una buena vida como ciudadanos de un país, ¿cierto? totalmente, totalmente de acuerdo, de hecho. Si me permiten un poquito de autobombo, ¿ya? Dale nomás. A propósito de cómo iniciaste tu intervención, la semana pasada publiqué en Le Monde Diplomatique, ¿cierto? Una pequeña columna, muy modesta, además, Un ensayo, en la diríamos. cual, claro, menos que eso, es Lo como podemos una, publicar no aquí en sé, el video para que lo lea alguien si le interesa después, digo. claro, después. No, sin ningún problema. Encantado de hacerme un poquito más de autobombo del que ya me estoy haciendo hasta ahora. Eh, pero a lo que voy es que el título de la columna era la desigualdad de octubre a octubre. Y es precisamente eso, era un poquito el ejercicio que intentaba hacer era analizar precisamente lo que tú mencionas. Bueno, ¿y qué pasó con este tema de la desigualdad entre octubre del año pasado y este octubre? Y por lo menos mi conclusión era que no mucho, por decir nada. ¿Cierto? Ahí mencionaba algunos ejemplos, en materia
Pensando en cuáles son los canales para luchar contra la desigualdad, ¿cierto? Un canal para luchar contra la desigualdad es la educación, es un canal de largo plazo, ¿cierto? De largo aliento, pero es un canal, una vía, una fórmula para luchar contra la desigualdad, reconocida así por, qué sé yo, instituciones internacionales. ¿Qué hemos hecho en materia de educación? Bueno, está la pandemia, ¿cierto? Está el tema de la pandemia, pero eh, que además tiene efectos más que negativos sobre un modelo ya deteriorado en materia de educación. Pero de todas formas, ¿cierto? Ahí hay un ejemplo de que no se ha avanzado en general en ese punto. O sea, no hay medidas concretas que se hayan adoptado. Claro, vuelvo a repetir, está la pandemia, quizás sea pedir mucho. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en este escenario en el que los cabros están en educación a distancia, ¿cierto? En modalidad online, resulta que la brecha social, ¿cierto? Se amplía, porque Claro. eh, eh, tenemos buenos números oficiales en materia de conectividad por hogar, por ejemplo. Tenemos buenos números, cifras oficiales, por cierto, pero tenemos buenas cifras oficiales en materia de conectividad por hogar. Pero el ámbito que está débil, ¿cierto? Es que quienes no tienen, quienes están fuera de la conectividad, es claramente, con mayor intensidad, sectores más vulnerables. Entonces, es decir, el hecho de que no haya de que por muy bueno que sea el hecho de que exista falta de conectividad en ciertos sectores, afecta a los sectores más vulnerables. Por otro lado, ¿cierto? Un fenómeno que se está documentando, que se está sintiendo muy fuerte en el último tiempo, es que hay ciudadanos digitales de primera y segunda categoría, ¿cierto? Es decir, ciudadanos digitales que pueden acceder a través de una conexión por Wi-Fi en su hogar. Y luego están los otros ciudadanos digitales que pueden acceder a Internet solamente a través de sus dispositivos móviles y redes móviles. Y no tienen otra fórmula de acceder. Y eso Y es también que, genera un impacto sobre el precio de la. Si es que, ¿cierto? Vuelvo a repetir, ¿cierto? Que, en ese si es que, el hecho es que el que si es que, ese fundamentalmente se trata del sector más vulnerable. Entonces, como que los efectos de la brecha social se expanden y no hay como un impulso de parte del Ministerio de Educación para tratar de disminuir esa brecha, de ¿cierto? equilibrar. Claro, por lo menos en lo que se refiere a la pandemia. De hecho, el esfuerzo del Ministerio de Educación es para que los cabros vuelvan de forma presencial, aún desoyendo a los expertos, aún y sin una planificación detallada, bien pensada, a mediano plazo, sino que así como ya, tirémoslos al, al, a las clases, que puede ser una buena solución frente al, pero no en la forma tan apresurada, tan acelerada en la que se ha estado planteando. Entonces, Y educación, además, parece que en materia de desde los desarrollo pasó argumentos y nada. planteamientos que ellos hacen, también son muy confusos porque hablan más bien de mantener empresas, hablan de Sí, cosas yo- así yo- como, o sea, si quieres o sea, hacer este plan retorno seguro, ¿no? Si quieres que la gente te crea y confíe y manda a sus cabros, por último plantea un buen argumento del por qué se va a hacer, pero no digas que es porque porque que no es malo, hay que sostener los negocios, que hay que sostener los colegios, que también dijeron por ahí, los niños necesitan reencontrarse, como, no sé, estas frases como tan eslogan, pero mal hecho, o sea, ¿dónde están los creativos ahí apoyando por último, para que lo a los vistan de niños? algo mejor, Sí. de algo más lindo. Sí, Por último, algo más es lo que hemos convincente, hablado. algo más ordenado, con más preocupación, no sé, algo. Es otro de esos temas que hemos hablado hartas veces acá, ¿cierto? Que no hay, porque en este punto, como tú lo expresas, y estoy muy de acuerdo, se ve precisamente una cuestión que hemos dicho varias veces acá. Porque no hay un enfoque en los aprendizajes cuando se piensa en que los cabros vuelvan, ¿cierto? No está pensado desde el aprendizaje, muy bien lo dices tú, parece que está pensado desde el interés de los sostenedores, Tampoco sobre está todo de los pensado sostenedores. en que la gente que va, por ejemplo, a colegios más vulnerables tenga una alimentación más completa. Tampoco está pensado en que socialmente puede ser un buen cobijo para familias que lo están pasando mal, para familias con violencia, para gente que está pasándolo mal y que podría estar a resguardo de un niño en la escuela, Sí, por ejemplo. No está pensado en las personas,
Ese es el tema. Es lo que tú has dicho también Eso, majaderamente en diferentes programas. ¿Cómo es que lo dices tú? sí, Tú lo dices más ese es bonito. el punto. Que tenga enfoque en las personas, si tú lo dijiste exactamente como lo digo yo, que sea una política con enfoque en las personas, con enfoque de derechos. Y es como un ejemplo más, ¿cierto? En lugar de estar enfocado en los aprendizajes de los alumnos, que para eso necesitábamos a lo mejor asumir que este año va a haber pérdida del material de aprendizaje y retomar el programa con fuerza el próximo año, luego de haber planificado el retorno de una forma, eh, de mejor forma, ¿cierto? En lugar de eso, están apurando el retorno a clase a final de año, cuando los programas ya se están por terminar. Entonces, suena extraño y a mí me suena como un ejemplo más, ¿cierto? ¿Qué ha pasado en materia de desigualdad desde octubre del año pasado, cuando el estallido, ¿cierto? Se produce a propósito de que la desigualdad no da más, hasta octubre, ya por lo menos en materia de educación vemos que no ha cambiado nada. También en la columna hablaba de qué pasó en materia de laboral. Tenemos dos leyes laborales importantes, dos reformas laborales importantes durante este año, pero que están pensadas en hacer frente al COVID. Y una de ellas, por lo menos, que es la ley de protección al empleo, en realidad no está pensando en condiciones de trabajo dignas, sino está pensando en permitir, de hecho, lo que hace es hacer que los trabajadores financien la crisis. Entonces, Pero con sus y en propios materia fondos. tributaria, bueno, y en materia tributaria, en materia de desigualdad, ¿qué es lo que vemos? Una brillante idea de aumentar el IVA, ¿cierto? Para poder financiar pensiones. Es como, ¿qué esperan? ¿Que la gente no se manifieste? Si la desigualdad lo sacó a la calle en octubre del año pasado. Quiero La agregar desigualdad lo va otro a sacar a punto, la calle. amigo, antes de redondear Sí, la desigualdad. En salud, ¿qué pasa en salud? Se le dio prioridad a este enfoque de combatir una pandemia y, por ejemplo, los enfermos crónicos de todo el país no tienen atención. Solo están funcionando las áreas urgentes, como oncología y otras asociadas a eso. Pero, por ejemplo, en un país donde las cifras son abismantes en salud mental, no hay atención de salud mental. No hay atención de enfermedades crónicas y solo se están repartiendo remedios. La gente que tenía controles durante este año, eso se suspendió todo. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo soy una usuaria del sistema público. Entonces, ¿qué hemos reparado desde el año pasado ahora? El Estado escuchó eh, este timón que parece llevar un buque sordo, no escuchó nada. Han seguido adelante con solo sus planteamientos y su ideología y de criminalizar el movimiento social. Y se insiste en eso, en esa misma mirada, una y otra vez se insiste en eso, pero de trabajo por parte de ellos no vemos ningún avance, la verdad. Todo se lo dejamos a o sea, se lo dejaron a este plebiscito que se supone que promete un cambio y una democracia en que los chilenos pueden elegir. Pero no estamos en un Estado que está actuando desde la democracia. O sea, cuando saca Fuerzas Armadas a la calle, ya la democracia está corrompida. Eh, no estamos viviendo democráticamente y no estamos siendo escuchados. ya un año Entonces en el ese descontento proceso. social no se va a terminar porque hagamos un plebiscito para ver el tema de la constitución, porque en las otras materias, tantas que hay y diversas, pero hemos mencionado algunos ejemplos, no hay ningún avance, no se ha visto un trabajo real, ni un enfoque en las personas, como tú lo dices, en los derechos de las personas. Sí, ahí me dejaste una reflexión bastante importante, ¿cierto? Porque yo me concentro en el tema de la desigualdad y me parece que el ejemplo de la salud es un súper buen ejemplo, sobre todo en el contexto de pandemia, pero dejaste no solamente algo que yo no había considerado antes, porque por lo menos no tenía considerado, qué sé yo, en esta columna de la que hablaba. Claro, efectivamente, por un lado no hay un avance en la lucha contra la desigualdad. Y por el otro, lo que sí hay es más criminalización, más utilización del procedimiento penal, ¿cierto? Y de la fuerza estatal para ahogar la movilización. Entonces, la verdad es que ¿qué esperan? ¿Cierto? ¿Una lavadora? No hay cómo. Es como la gente va a salir y una vez, y aun cuando gane la prueba y convención constitucional,
espero que estén claros que la gente va a seguir saliendo hasta que no vean cambios más significativos, ¿cierto? Va a seguir saliendo. Lo mencionaste a propósito de la salud. Salud. Eh, ¿Qué es lo que se ha hecho? Evidentemente, a propósito de la pandemia, se han distraído muchos recursos públicos para satisfacer necesidades en materia de salud pública. Evidente. Ningún problema con eso. Pero siempre está este dejo del modelo que instaura la Constitución. Y es que ahí donde podría ser, ¿cierto?, que el gasto fuese directo a salud, ¿cierto?, se plantean muchas veces cosas como riesgo, espacio riesgo, ¿cierto?, este contrato con espacio riesgo, que era una forma de llevar platas públicas hacia el mundo privado. Ya ha pasado así, sigue pasando así, va a seguir pasando así, porque esa es parte del chip que está inserto en la cultura constitucional chilena, ¿cierto? Desde el aspecto económico. Y tan buenos Y también para segundo, desvestir a un santo para vestir a otro, que son en este tipo de gobernantes. Sacan un presupuesto de algo que es trascendental y lo meten en otro lado, así como quien abastece un negocio. Así nos tratan siento. sí, y de hecho con la protesta social al principio pasaba eso, daba la sensación de que el gobierno estaba negociando colectivamente con los protestantes, con los manifestantes. Entonces, como si fuese una especie de negociación colectiva en la empresa, ¿no? Pues así, daba esa sensación. Eventualmente la gente se va a cansar, va a volver a la casa. No pasó y claro, tuvieron que hacer otras cosas. Y claro, bueno, ahora tenemos este plebiscito a portas que viene a ser la gran medida de, que busca satisfacer un poco a la población en el sentido de lo que se produjo eh, en octubre del año pasado, ¿cierto? Y Claro, vienen pero esta medida que viene opción. propuesta desde la ciudadanía, desde el movimiento social y no desde el Estado. Y que fue recogida por el Estado, lo que ha generado harta discusión sin lugar a dudas, y hay que admitirlo, si la ciudadanía hace bien en dudar, ¿ya? Porque surgen dudas bastante razonables al respecto. Hay que reconocer que por ahí porque tú bien lo dices, esto parte desde la ciudadanía. Los primeros que se dan cuenta de que podría ser la Constitución una válvula para bajar la tensión social son los alcaldes, ¿cierto?, que proponen la consulta ciudadana. Esos son los primeros que se dan cuenta. Luego, ¿cierto?, en este súper acuerdo del 15 de noviembre, del que hemos ido sabiendo en el último tiempo detalles más escabrosos o más sabrosos más bien, ¿cierto? Como que por ahí que la idea era salvar la institucionalidad, particularmente al Poder Ejecutivo, qué sé yo, ¿cierto? Ahí surge este acuerdo, pero recoge lo que ya venía, lo que era el sentimiento de la ciudadanía. Y claro, deja esa sensación un tanto de que quizás estemos volviendo a la medida de lo posible, al mal menor, pero honestamente, si la gente sigue, o este es mi sentir, ¿ya? No digo que sea la verdad, es mi sentir al respecto. Está bien que duden, pero para eso hay que seguir movilizados, aunque no le guste al mundo que dice que no es la forma, o a quienes promueven el plebiscito, tratan de cuidar el plebiscito, o los que quieren rechazar. Hay que seguir movilizados, porque si hay una lección que tenemos que tomar de octubre del 2019 a octubre del 2020, es que no nos podemos restar, que hay más formas de participar en vida democrática que ir a votar periódicamente, que podemos manifestarnos, que es un derecho fundamental, que es un derecho humano, que evidentemente tenemos esa facultad que no, como dice el colega Fernando Leal, ¿cierto?, en varias oportunidades, tenemos derecho a temer de nuestro Estado. Entonces, no tengamos miedo a hacer valer nuestros derechos. Y claro, si tenemos dudas de que eventualmente este proceso podría ser secuestrado por las fuerzas políticas, movilizarnos, salir a movilizarnos. Si gana la convención constitucional y tenemos que ir en abril a elegir los constituyentes,
elijamos a la gente a los independientes, ¿cierto? Elijamos, vayamos, seamos responsables, movilicémonos y vamos a votar por aquellos que nos den garantías de representarnos y que no representan los intereses de siempre, ¿cierto? Claro que sí. Ya sabemos que la presión social y, y estas instancias que aparecen de organismos de las personas, de organizaciones de las personas, han tenido fuerza, han tenido la escucha y finalmente han tenido que ceder, como fue el movimiento No Más FP, que inicia Exacto. esta travesía, por ejemplo, del 10% que se creía que era imposible. Hubo cuantos detractores y finalmente fue posible. Y no nos estamos convirtiendo en Eh, ninguna cosa de las que dijeron. Y fue posible por el movimiento social, fue posible por la presión social, fue posible porque la calle lo pedía, ¿cierto? Algo que parece tan extraño porque en nuestro sistema político, en nuestra tradición política, desde la Constitución del 80 en adelante, parecía ser que la medida de participación en política o en la vida política de la nación para la ciudadanía era ir a votar periódicamente, luego meterse en la casa y esperar a que las autoridades que habían sido electas hicieran todo. Claro, Entonces, la participación ciudadana y como que se anuló totalmente. exacto. Bueno, hay teorías que tratan de explicarlo desde la perspectiva de que es una de las tantas herencias de la dictadura, ¿no? La desmovilización política, responsabilizar a la política de la crisis del 73 en adelante, y ir desmovilizando a la población para efecto de que efectivamente pudiese gobernarse, tal como lo decía Jaime Guzmán, que pudiese gobernarse, aun cuando gobernaran los otros, se pudiera gobernar exactamente igual a como lo harían los promotores de la Constitución. Entonces, es una elección importante, ¿cierto? Que efectivamente hay una actividad política en Chile que ha un poco disminuido el valor de la política, pero no tiene por qué ser así si continuamos movilizados y continuamos y reclamamos los espacios de participación en los que, no, que se nos habían negado en estos 30 y algo años de historia constitucional desde la Constitución del 80. Y es una de las grandes cosas, una de las grandes oportunidades que tenemos ahora a propósito de este proceso constituyente. Modificar ese sistema político para que permita, por ejemplo, que dirigentes sociales vinculados a organizaciones intermedias de la ciudadanía puedan participar en política, porque actualmente la Constitución de 1980 no lo permite. Entonces, podría ser que a través del proceso constituyente pudiésemos cambiar eso para tener un sistema político que reflejara de mejor forma, que nos representara de mejor forma para la toma de decisiones públicas. Podría ser eso, por ejemplo. Y ahí hay un muy buen motivo para cambiar esta constitución. Cierto. Vamos de lleno al plebiscito, a lo que se viene este domingo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se viene? Esta es hicimos una pequeña variación, porque esta es la forma en que empezábamos, ¿cierto? Tú me preguntabas eso al comienzo. Hicimos una pequeña variación. ¿Qué es lo que se viene? Tenemos, bueno, esta semana el CERVEL publicó lo que iban a ser el modelo oficial del voto, ¿no? Tenemos entonces este domingo que ir, vamos a hacer algo de civismo en esta oportunidad, vamos a ir con nuestra mascarilla, con nuestro alcohol gel y con un lápiz pasta azul. Tenemos que ir, bueno, no es necesario, el CERVEL aclaró que ellos iban a tener, pero Juan Segura vivió muchos años, llevemos Sí, nuestro propio lápiz. yo prefiero mi lápiz pasta, tengo confianza en él. Es que tú sabes Sí, yo también también, yo creo que que también. mi hija me contó eso, ¿ah? Esto es un paréntesis. Hay unos lápiz pasta que Sí. se borran. Qué increíble, ¿eh? Vamos a buscar el absolutamente indeleble entonces, para hacer nuestra marquita, nuestra Sí, bolita. bueno. Mascarilla, alcohol gel, lápiz pasta azul. Sí, y vamos al lugar de votación que nos asignó el CERVEL. Hay que tener ojo y revisar, vuelvan a revisar quienes puedan, ¿cierto? O si tienen la duda, pídanle a alguien que lo vea por ustedes, si es que ustedes no pueden. Hay que revisar porque a propósito de las medidas para poder hacer frente al COVID y que se pueda llevar el proceso con medidas de seguridad, ¿cierto? Es que
se hicieron algunos ajustes con respecto a la ubicación de las mesas. Entonces revisen dónde les va a corresponder votar. Bueno, ¿qué es lo que se vota? Van a tener frente a ustedes, llegando al local de votación y pasando a votar, bueno, les van a pasar 2 papeletas o cédulas, que es el nombre que utiliza la franja. En la primera papeleta, ustedes van a tener que votar, van a tener que elegir, más bien, marcar una rayita, sobre una de 2 opciones posibles, que va a ser la papeleta gris. En la papeleta gris, ustedes van a tener que marcar una de las 2 opciones, apruebo o rechazo. Y la pregunta va a ser si quieren o no una nueva constitución. ¿Quiere usted una nueva constitución? Si no me equivoco, es la pregunta textual. ¿Quiere usted una nueva constitución? Y si usted quiere una nueva constitución, va a tener que marcar sobre apruebo. Si no quiere una nueva constitución, va a tener que marcar sobre rechazo. Importante porque ha surgido. Hay ciertos sectores en particular, esto es como fuego amigo en realidad. Partido Humanista, por ejemplo, y otros sectores, movimientos ciudadanos, organizaciones ciudadanas, movimientos políticos, que han estado llamando a marcar el voto con la marca AC, diciendo Asamblea Constituyente. Acá no nos hemos hecho cargo hasta el momento de la diferencia entre la Convención Constitucional y la Asamblea Constituyente, en lo particular porque yo creo que no hay ninguna, y que efectivamente lo que tenemos es una Asamblea Constituyente, y que hay que ser extremadamente purista y maximalista para entender que hay algún tipo de diferencia, ¿no? Pero en lo particular, mi opinión, ¿cierto?, es que no hay ninguna diferencia y que Convención Constitucional y Asamblea Constituyente es lo mismo, ¿no? Hay gente que está llamando a marcar AC. Sí, pero parece que Tratando se de... refieren a que asamblea constituyente sería como una asamblea previa a formar esta convención constitucional donde se hablaría y se pediría se pediría como más participación no partidista, por ejemplo, en la convención constitucional, como que sería más conversable si se hiciera una asamblea antes de formar esta convención constitucional. Creo que por ahí va, Sí, me yo también estuvieron contando sobre eso. entiendo lo mismo que tú. Entiendo lo mismo que tú, que el reparo va por ahí. Bueno, tiene un reparo de origen, que es lo que estábamos explicando antes, ¿cierto? Que se refiere a que, pero viene del mundo político, de los mismos de siempre, qué sé yo. Tiene ese reparo y además tiene el reparo que tú mencionas. En lo particular creo que ninguno de ellos vota la idea de que esto es una asamblea constituyente, porque asambleas constituyentes en el mundo han ocurrido muchas y adoptan formas distintas, ¿no? Y eso es una asamblea constituyente independiente. Por eso decía, hay que ser demasiado purista para entenderlas como 2 cosas distintas. Bueno, si Y rayas en lo el particular, voto y pones la AC, tu voto puede ser invalidado porque no debes rayar otra parte que no sea la rayita para votar, apruebo o rechazo. la verdad es que no debiera invalidar el voto, no debiera anular el voto. El CERVEL dice que mientras esté definida la tendencia de forma clara, no debiera invalidar el voto al tener una marca por el lado, es lo que dice el CERVEL. Pero adicionalmente en el local de votación, adicional a los vocales de mesa y los demás funcionarios que facilitan el plebiscito, las campañas van a tener sus apoderados, ¿cierto? Y eventualmente una marca AC, por ejemplo, o cualquier otro tipo de marca, podría motivar algún tipo de discusión alrededor de la validez del voto. Y en el contexto actual no hay tantos apoderados para cubrir tantas mesas, Claro. ¿cierto?, sin arriesgar la integridad física propia. Entonces, la verdad es que no se justifica. Yo, a título muy personal, llamo a que no se haga, ¿no? Que no se haga esta marquita, porque creo que es bastante poco empático, creo que es innecesario, todo lo que ustedes quieran, pero además creo que es poco empático, porque va a haber gente en la mesa, ¿cierto?, que va a tener que presentarse un día largo, que va a estar exponiéndose y además, ¿cierto?, vamos a alargarle el día y la exposición en el medio de una discusión, un poquito más de empatía, nada más, dejando fuera todo lo que ustedes quieran sobre nuestras convicciones, si creemos que es una asamblea constituyente o no. Para mí, en lo particular, digo, para mí la Convención Constitucional es la asamblea constituyente. Bueno, pero todavía estamos en el primer voto. Sí.
La convención constitucional entonces le llevaría a asamblea constituyente, sí o sí, porque es como similar el organismo, ¿no? Que es como poder Sí, participar activamente y elegir a los representantes de convención, con, constitucionalistas. convencional. Sí, bueno, entonces ese es el Constitucionalistas. primer voto. En el primer voto usted tiene que elegir si aprueba o rechazo, respondiendo a la pregunta si quiere o no una nueva constitución, que es el voto gris. En el segundo voto, segunda papeleta o segunda cédula, es beige, por lo que tengo entendido. Yo lo vi beige en la foto que me mostraron, no lo sé. Sí, parece. Eh, sí. Y en esa cédula, en esa papeleta, usted tiene que, ¿qué órgano? Tiene que responder la pregunta, ¿qué órgano quiere que redacte la nueva constitución? Tiene dos opciones, una convención constitucional o una convención mixta. Ya hablamos un poco, a propósito del voto anterior, de que la convención constitucional era para estos efectos de la Asamblea Constituyente. En otras oportunidades, ¿cierto? Lo he comentado, en la crónica del acuerdo del 15 de noviembre se ha dicho, está registrado, que ese nombre, Convención Constitucional, obedece a parte del acuerdo, pero tiene que ver solamente con cómo se va a llamar este órgano. Porque de la derecha le dijeron, si no me equivoco, porque no me acuerdo en estos momentos, el relato dice, el relato que apareció en los medios dice que Mario Desbordes se acercó al grupo que estaba negociando y dijo, si quieren el apoyo de mi coalición para esto, cámbienle el nombre de Asamblea Constituyente a Convención Constitucional, a otro, y llegaron al de Convención Constitucional. Sería eso la gran diferencia. Eh, Y y luego por el asamblea, otro o lado sea, tenemos, convención mixta sería entonces 50% de políticos en ejercicio y cincuenta mm, por ciento de personas elegidas para ser constitucionalistas. ¿Sí? convencionales va a ser Convencionales. el Es término, que creo, sabéis que porque con tantas palabras al final presta como para sí, confusión. pero al final va a quedar Chile siendo expertos en derecho constitucional. Sí, andamos Eso es todos lo que hablando pasa. aquí de constituciones, constituyentes, convencionales y todas esas cosas. Bien, Ujú. po, Sí, porque no, nuestra vamos a quedar educación expertos, vamos a quedar cívica la peritos. verdad es que es bien mala. De base no traemos Esto es súper mucho. importante. Sí, totalmente de acuerdo. Pero es súper importante además este punto, porque hay como un relato y dice, no, hay que ser expertos para poder realizar una constitución. Incluso de las propuestas alternativas que han surgido desde el acuerdo del 15 de noviembre hasta la fecha para tratar de bajar el proceso constituyente actual, era encargárselo a una especie de comisión de expertos. Y es como, pero si esto no es teoría de cuerdas, esto no es física cuántica, esto es algo que todos podemos, es algo creado por personas humanas para personas humanas, esto no se escapa de las capacidades de nuestra comprensión. Y la verdad Y es por que supuesto, sabemos lo que necesitamos, lo tenemos más o menos claro. Ahora, cómo se va a sí, redactar y cómo lo técnico y todo eso lo verán los expertos. Pero los eso ciudadanos es todo. sabemos lo que Bueno, necesitamos, lo tenemos claro. probablemente la convención que corresponda va a tener asesoría técnica para poder hacer esa otra labor, ¿no? Entonces, hay que perderle el temor a que sea la gente, porque lo mejor es que nos represente y Chile es diverso. El país Chile no está integrado solamente por abogados constitucionalistas. Está integrado por mitad hombres, mitad mujeres, está integrado eh, por, por gente que participa en política, por gente que no participa en política, está integrado por mucha población indígena. Es un país muy diverso. Entonces, que ojalá este órgano nos represente, básicamente, como somos como un país. Eh, porque Chile no es un país de puros abogados. Entonces, ojalá no Y tengamos tampoco de puro empresario. esté lleno de abogados. Sí, y tampoco de puro empresario. Exacto. De Entonces, hecho, somos claro, muchos más paralelo. los emprendedores que nos hemos visto así terremoteados con esta crisis y con la pandemia que empresarios. Las grandes empresas son pocas y a las que les va bien y no se les mueve un pelo son pocas comparado con la cantidad de ciudadanos que somos y que estamos luchando. Entonces también, claro, hay que perder el miedo y mirar desde más arriba, mirar
en perspectiva, dejar de pensar como que va a pasar algo malo, va a pasar, o como antiguamente, pues en dictadura, en las casas ni siquiera se hablaba fuerte de cuál iba a ser tu voto, ¿te acuerdas? Sí, porque el vecino sapeaba, Podía pues, escuchar ese y era el podía tema. sapear y quedar embarrada, ¿cachai? Y los venían a buscar y los desaparecían y pasaban cosas horribles. Ya no pasan esas cosas, o no tanto, por lo menos. Pero hay que atreverse, porque mientras más seamos los que estamos alzando la voz, más respetados vamos a ser también. Exacto. Es la idea, ¿cierto? Que este proceso esté súper legitimado por la población para que evitar que sean otros, los de siempre, los que se apoderen del proceso. Para eso hay que ese día levantarse, ir a votar, no quedarse. Parece segura la victoria de la apruebo, no quedarse en los laureles, ir a votar de todas formas. Eh, Parece segura la victoria de la Convención Constitucional, pero de todas formas, vamos a ver que, vamos, aseguremos eso yendo a votar. Sí. Eh, bueno, para finalizar la segunda cédula, está la opción Convención Constitucional, ¿cierto? Que además tiene otras ventajas que no habíamos mencionado. Es paritaria, eso quiere decir que va a estar integrada por tanto hombres como mujeres en igual proporción, ¿no? Hay asegurados cuotas para independientes, es decir, gente que no está afiliada a partidos políticos. Está pendiente la discusión con respecto a cuotas para pueblos originarios porque no sé qué por qué, honestamente, no sé qué pasa. Tampoco sabemos si Que los no, pueblos originarios quieren participar también de ese instrumento, po. Yo creo que sí, hay una conversación pendiente también y una no, representatividad que no, que ellos no sienten como propia, yo creo. no, hay mucha, Salvador Millaleo, Pedro Cayuqueo, muchos representantes del pueblo, de los pueblos originarios solicitándolo, ¿no? Pidiéndolo, necesitamos esta representación, yo quiero ser parte, necesitamos esta representación. Entonces, no hay que perder de vista eso. Eh, bueno, entonces está pendiente, ojalá fluya, ojalá salga luego, pero está pendiente. Entonces, claro, ¿Qué bajo la otras lógica de qué características tiene orden la convención? Se pegó. de prueba. ¿Qué otras características tiene, claro, el apruebo? No. ¿Qué otras características tiene la convención constitucional? Claro, esas son las características de la Convención Constitucional. En paralelo está esta otra opción, que es la Convención Mixta, que es la que tú mencionabas, que va a estar, que no es mixta porque tiene paridad, es Claro, mixta porque va a estar integrada en un 50% por convencionales elegidos democráticamente a través de elección popular, o sea, elección para ese efecto, y el otro 50% va a ser miembros del Congreso, que literalmente van a ser escogidos a dedo de entre ellos, ¿cierto? Van a tener que llegar a algún acuerdo, no sé cómo lo van a hacer, pero lo escogen ellos, de entre ellos, sin que pero participe la políticos que población, actualmente están en ejercicio. que en ese momento estén en el Congreso, exacto. Y van a cumplir entonces doble función, van a tener que cumplir su función legislativa y además van a tener que van a tener que cumplir su función constituyente. No hay paridad no hay paridad de género. Lo mixto viene dado por esta fórmula, que va a estar integrada tanto por políticos en cargo parlamentario como por miembros de la ciudadanía elegidos directamente. Perdón. No te Eh, preocupes. vamos con los últimos minutos ya del programa. Sí, Eh, así estaba viendo. vamos redondeando entonces. ¿Qué tenemos que saber de este domingo? Primero, revisar los datos en la página de CERVEL. Cervel, Revisar si sí, efectivamente votas en el importante. mismo lugar donde lo has hecho siempre o tienes asignado otra sede, Otro- otra mesa. Eso hay que ir informado para también evitar las aglomeraciones. Ahora, Exacto, esa es la idea. si uno va con mascarilla y con su alcohol gel, no debería tener miedo de contagiarse y guardar la distancia social. Entonces que no Exacto. sea impedimento eso, ¿no? Estas amenazas un poco pandémicas que hemos visto en los últimos días, por ahí leí que si aumentaba los contagios era culpa de este proceso y la verdad es que no, porque
Hay gente en el metro, hay gente en las micro, hay gente en el centro, aquí mismo en la ciudad de Talca lo vemos, los colectivos que funcionan todos los días. Entonces la verdad es que lo que te cuida son las medidas, que son la mascarilla, la distancia, y con eso estamos bien. Sí. O sea, que no sea un Si nos impedimento, un cuidamos, vamos a miedo, ser perfectos. ¿verdad? Si nos cuidamos, no deberíamos, si nos cuidamos, y es otra de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia, nos cuidamos entre nosotros, si nos cuidamos nosotros, no deberíamos tener problemas. Un punto importante, poleras alusivas a cualquiera de las dos opciones, evitarlas, ¿ya? Porque podrían impedirle ejercer el sufragio en razón de ello, ¿ya? Es que evitar llevar, por ejemplo, una polera que diga apruebo, y por suerte evitar que una polera que diga rechazo, porque probablemente sea muy fea como para andar con ella tampoco. Entonces, evitar llevar algún elemento alusivo a la campaña, ¿ya? Para que puedan votar. Claro que sí. Y entonces dijimos mascarilla, alcohol gel, sin propaganda, aquí ya el carnet de Lápiz pasta identidad azul, carnet de identidad, lápiz pasta azul. y lápiz pasta azul. Eso necesitamos para ir. Sí, Leí por exacto. ahí que los Uber iban a estar haciendo viajes gratis el domingo. ¿Será cierto? No, no sé, no he visto esa noticia. Bueno, Talca Lo que igual es sí una vi, ciudad pequeña, así es que podemos ir caminando casi a todos lados. Eh, exacto. si alguien no quiere, O por por lo menos ejemplo, subirse al transporte público para evitar contagio, podría ir caminando tempranito en la mañana, aprovechar de hacer una caminata ahí. Porque he escuchado sobre eso, gente más mayor que dice, pucha, pero es que tomar locomoción, mucha gente, qué sé yo. Podríamos tratar de subsanar esas como excusas, ¿no? Y que ojalá que el miedo no se apodere también de las personas que han estado viendo más los medios más tradicionales que insisten en este tipo de diseminación del temor. Y ojalá que la gente se atreva a ir, se atreva a ejercer su voto, porque claramente, como lo hemos dicho en tantos programas, una constitución hecha en dictadura, a puerta cerrada, no puede estar legitimando nuestros derechos, porque en realidad nos quita nuestros derechos. Todo lo que queremos lograr de hacer cambios se detienen en que la Constitución está amarrando muchos sectores y no se puede traspasar eso. Como tú decías la otra vez, se tratan de hacer reformas, pero finalmente son inconstitucionales y ahí quedamos. Estamos paralizados en algo que a todas luces conviene cambiar y probar, si tampoco pasa nada porque cambiemos algo. No va a pasar esto que dicen tanto de que nos vamos a convertir en otros países. Eh, Eso es muy poco probable y la verdad es Sí, que es un argumento más para generar temor, ¿verdad? así es. No caer en el temor de la amenaza de que nos vamos a hacer otra Venezuela, de que vamos a hacer otra Cuba, de que vamos a hacer otra Argentina. Lo único que se está pidiendo, bueno, hay millones de motivos, ya nos queda poco tiempo, hay millones de motivos por los cuales eso es un mito y como bien dice, es un mito que se instala para generar temor en la población, para evitar, ¿cierto?, que tengan el poder de decidir. Al final del día, lo único que se está pidiendo es que podamos participar del país que queremos tener. Eh, entonces, no caer en ese temor. Hay otros temores que son mucho más reales, como el temor a la pandemia, pero ya lo conversamos. Tomamos nuestras medidas, podemos hacerlo de forma segura, hagámoslo de forma segura y vamos a controlar ese temor. Entonces, exacto, vamos con nuestra mascarilla, nuestro alcohol gel, nuestro carnet de identidad, nuestro propio lápiz, ¿cierto? Y Azul, nuestras ganas de cambiar Chile, nuestro lápiz de pasta azul, o sea, nuestro lápiz de pasta azul y nuestras ganas de querer cambiar Chile. Es todo lo que tenemos que llevar. claro que sí, sí. Repitamos todo, ¿no? No, repitamos las opciones del voto. Entonces hay dos papeletas
2 votos, Dos papeletas, 2 hojitas, dos digamos. votos. Una, te preguntan, ¿Quiere usted una nueva constitución? si dice sí, Y es ahí aparece apruebo. apruebo o rechazo. ¿Ya? Si usted quiere una nueva constitución, marca donde dice apruebo. Si no Apruebo. quiere una nueva constitución, ¿cuál es su problema? Pero si no la quiere, rechaza. ¿Ya? Y hace el doblez que corresponda, que probablemente le van a indicar. Y va a tener una segunda papeleta, ¿cierto? Una segunda cédula, en la cual le van a preguntar qué órgano quiere usted que se encargue de redactar una nueva constitución. Le van a aparecer dos opciones, la convención constitucional y la convención mixta. Marca en aquella que usted estime es la mejor para generar una nueva constitución. Perfecto. Yo creo que ya hemos sido claros en todo esto. Hemos conversado varios aspectos hoy. También lo hicimos en otros capítulos de este Conciencia Social. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí presente, por tu presencia, por tu diálogo abierto y tu disposición a estar. Hemos sostenido ya esto hace varios meses. Estamos o los miércoles o los jueves. Hemos suspendido pocas semanas por motivos de fuerza mayor, pero hemos estado aquí en la comunitaria del Barrio Norte de Talca, en Radio Primavera, a la disposición, al servicio de la ciudadanía y de los procesos que estamos viviendo. También confiamos en poder ser una compañía para las personas y poder desarrollar temas que creemos que son importantes. Y nos ponemos aquí al servicio. Así es que si alguien necesita saber algo, si tiene dudas, nos puede escribir. Pueden también dejar sus comentarios aquí en el video. Por favor, compartan. Por favor, ayuden siempre en la difusión, sobre todo con las personas que no tienen acceso a las redes sociales, con los vecinos, con los adultos mayores, con los padres, las tías y todas las personas que se encuentran un poco más desfavorecidas de que esto sea tan virtual. Como decías tú, hacer el favor de revisar en el CERVEL a las personas que no tienen acceso. En el fondo, apoyarnos y estar todos con todos, estar ahí presentes. Ese es mi llamado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad, por la invitación a lo largo de este proceso. De verdad, hace, bueno, es muy seguido que escucho. ¿Por cómo la gente va a ir a votar por esto si no sabe? Bueno, hagamos el trabajo de enseñar. Claro. Entonces, gracias por la oportunidad, tanto a ti como a Radio Primavera, para poder participar de eso, con el impacto que sea. Lo importante es que podamos hacerlo. Yo solamente me quiero quedar con una última reflexión, ¿cierto? Y es que precisamente desde el 18 de octubre en adelante surgió una especie de lema que nos daba a todos ánimos para seguir adelante. Y era, ahora que nos encontramos, ahora que nos encontramos no nos vamos a soltar. Yo creo que el 25 de octubre vamos a poder canjear esa palabra. Yo creo que ahora que no nos encontramos vamos a demostrar que no nos vamos a soltar. Yo creo que es la oportunidad para transformar eso en realidad. Así que con todos los cuidados del mundo, por favor, tomen todos los cuidados del mundo, pero vayan a votar. Es importante. Lo necesitamos para poder participar del país que queremos. Claro que sí, porque nos corresponde como derecho participar. Así es que, bueno, Exacto. como ciudadanos somos responsables de elegir nuestro futuro, el futuro de las próximas generaciones. Está en nuestras manos, podemos hacer cambios, por fin podemos hacer cambios. Así que hay que intentarlo con fe y sin temor. Muchas Exacto. gracias, amigo mío. No, gracias a ti. Gracias a la radio por el espacio. Saludo a todos mis compañeros, mis compañeras. Seguimos trabajando aquí desde la comunitaria a pura autogestión. Así que muchas gracias. Gracias. Hasta luego.